Pues como habíamos dicho al inicio, el tema que nos atañe en este día es el Evangelio según San Mateo y su presencia en el ciclo A. Recordemos que estamos a poco de culminar el año litúrgico ciclo C, el año litúrgico 2024-2025, y eso será este próximo sábado 29 de noviembre a la hora de nona, que son las 3 de la tarde. Y una hora después comienzan las primeras vísperas del primer domingo de Adviento, lo cual pues es parte ya del ciclo dominical, o mejor dicho, del ciclo A, calendario litúrgico 2025-2026, ciclo A. Y ya pues, entonces adentrémonos a ver qué es lo que nos ofrece el Evangelio según San Mateo. Aquí en este momento les estoy compartiendo la pantalla y damos inicio a la presentación. Bueno, voy a eliminar un poquito aquí, a bajarla para que no estorbe la visibilidad. Muy bien. De antemano, algo que deben saber es que el Evangelio de Mateo no es el primero. Eso es importante. A pesar de ser el primer libro en aparecer dentro del canon, a pesar del primer libro dentro del canon del Nuevo Testamento, este Evangelio no es el primer escrito de la Nueva Alianza. Eso es muy importante. Sino que los estudiosos dicen que el primer escrito de la Nueva Alianza es la primera carta a los tesalonicenses. Sin embargo, como ha sido un libro muy estimado por la Iglesia, por eso se le ubicó al inicio de la colección neotestamentaria. De hecho, ese es un patrón común de todos los libros que conforman el canon bíblico, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, que no necesariamente en el orden en que se encuentran es el orden en que realmente fueron escritos. Y eso es muy importante de saberlo. Sin embargo, hay un punto de discusión. ¿Y cuál es ese punto de discusión? Tanto Marcos como Mateo son evangelios que tienen una fuente común, la llamada fuente Q. ¿Qué es la fuente Q? Una colección de enseñanzas de Cristo que sirvió de base para la redacción de ambos evangelios. Sin embargo, ni se molesten en buscarla en internet, no se molesten en preguntarle a ningún biblista si la conoce, porque está mundialmente perdida. Es uno de los tantos textos que desaparecieron, textos antiguos que desaparecieron y que no hay rastros. Porque para dar un ejemplo, por los mismos comentarios de San Pablo, se sabe que en realidad la que ahora conocemos como la primera carta a los Corintios vendría siendo una segunda, porque en ella se hace alusión a una carta anterior que también está desaparecida. La pregunta es, ¿qué pasaría si llega a aparecer? No pasa nada. Sería una buena fuente literaria para consultar, pero ya no podría entrar al canon bíblico por la sencilla razón de que este ya está cerrado y definido como un dogma. Pero en fin, esta fuente Q, dicen los estudiosos, que es una colección de enseñanzas de nuestro Señor que sirvió de base para la redacción de ambos evangelios y como les digo actualmente está perdida. Pero ¿en qué consiste la discusión? Porque si ustedes ponen en paralelo tanto a Mateo como a Marcos, se van a dar cuenta que la línea conductora es muy parecida. Y la discusión consiste en si Mateo es una ampliación de Marcos o si Marcos es una síntesis de Mateo. ¿Qué implicaría eso? Que si Mateo es ampliación de Marcos, quiere decir que es posterior. En cambio, si Marcos fuera una síntesis de Mateo, quiere decir que es anterior. Sin embargo, la opinión más aceptada por los estudiosos y los expertos en Biblia es la primera, o sea que Mateo sea una ampliación de Marcos. Y cualquier biblista en cualquier libro les va a decir que el Evangelio de Marcos fue primero. Y de hecho así se nos ofrece en la distribución de los ciclos feriales del año litúrgico, o sea, los días de semana, que bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Y esto es importante de ir conociendo. ¿Cuál es el contexto, perdón, y los destinatarios
de Mateo. La mayoría de los eruditos creen que este evangelio se compuso entre los años 80 y 90 después de Cristo. ¿Qué significa eso? Que lo más seguro es que no haya sido el mismo Mateo quien lo haya escrito. Mateo, ya sabemos, su nombre hebreo era Leví y luego se le cambió a Mateo, que quiere decir don del cielo. Sin embargo, vamos a aclarar algo también. En esa época, sobre todo entre los galileos, como tenían tanta influencia griega, era común que tuvieran o nombres griegos o dos nombres, uno hebreo, uno griego. Y tenemos, por ejemplo, a San Pablo, Saulo Pablo es lo mismo. No es que después le cambiaron el nombre a Pablo, él tenía los dos nombres, Saulo para los judíos y Pablo para los latinos y griegos. Y si vemos los nombres de los mismos apóstoles de Jesús, tenían mucha influencia griega por esa zona de Galilea. Por ejemplo, Andrés, el hermano de Simón Pedro, Andrés viene de Andros, que en griego quiere decir varonil o viril. En el caso del famoso apóstol Bartolomé, también se le conoce como Natanael. Sin embargo, se dice que su verdadero nombre sería Natanael Bartolemai, o sea, Natanael, hijo de Ptolomeo. La preposición ba, o el prefijo, mejor dicho, bar, en arameo quiere decir hijo. Y Ptolemai o Ptolomeo sería el papá, o sea que realmente él era Natanael, hijo de Ptolomeo, para dar algunas ideas. Así que, de entrada, como les digo, si fue escrito entre los años 80 y 90, lo más seguro es que no haya sido el mismo Mateo quien lo escribió, pero sí lo hicieron discípulos suyos en base a sus enseñanzas. Se habla también porque este evangelio fue escrito en griego, pero se habla de la posibilidad de que exista un protoevangelio de Mateo en hebreo, el cual está perdido también, que luego haya sido traducido al griego y ampliado. Pero eso es algo que no se ha podido comprobar aún. Y mientras no aparezca una fuente de un evangelio de Mateo escrito en hebreo, pues se seguirá pensando que su texto original es el griego que todos conocemos. Además, recordemos que en esta época bíblica era común el uso de la llamada pseudonimia, es decir, que se utilizara el nombre de un personaje famoso para atribuirse un escrito propio sabiendo que tiene más pegue, como decimos en la actualidad. Así que lo importante es que a lo mejor sí es parte de una escuela mateana, aunque no haya sido el mismo Mateo quien lo haya escrito. Los destinatarios de este evangelio son cristianos provenientes del judaísmo. Esto es importante. Marcos escribió para paganos, en su mayoría de origen romano. Por eso debe tomarse el tiempo de explicar ciertas cosas judías o incluso de traducir las expresiones arameas que él utiliza como éfeta, talita cumi o cosas por el estilo. Lucas escribe para griegos. En cambio, Mateo escribe para cristianos provenientes del judaísmo. Y de ahí la insistencia del autor en presentar a Jesús como Mesías, descendiente de David y de Abraham. No lo puse en la diapositiva, pero se lo digo a ustedes, y presentarlo también como un nuevo Moisés que ofrece la nueva y definitiva ley o alianza. Así que, quieras o no, los destinatarios marcan mucho el rumbo que Mateo haya decidido darle a su escrito. Se le conoce también como el Evangelio eclesiológico. ¿Por qué? Dada la amplia temática de este Evangelio, así como la inclusión de elementos básicos de la fe cristiana, es que la Iglesia lo ha tenido en gran estimación. Y para que vean la gran estimación que la iglesia le tiene a este evangelio, que la versión de este, del Padre Nuestro, es la que se ha tomado como la oficial. Porque en los evangelios podemos hallar dos versiones del Padre Nuestro, la de Mateo y la de Lucas, que es más resumida. La de Mateo es la que rezamos todos los días, o al menos así se le parece.
En cambio, la de Lucas es más resumida. Lucas simplemente dice, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la prueba. Eso es todo lo que dice Lucas. Omite algunas cosas. Sin embargo, la iglesia ha tomado la versión del Padre Nuestro de Mateo como la oficial. Y en la liturgia anterior al Concilio Vaticano II, este era el único evangelio que se leía en las Eucaristías dominicales. Porque vamos a aclarar algo. En la liturgia anterior no había ciclo ferial, o sea, para días de semana, sino que entre los días de semana, cuando había Eucaristía, se proclamaba el mismo evangelio del domingo y era un único ciclo anual de Mateo. Sin embargo, con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, se dejó de lado el ciclo único dominical y se creó el ciclo trienal que ahora conocemos como A, B y C. Recordemos ciclo A, Mateo, ciclo B, Marcos y ciclo C, Lucas. El ciclo dominical A, como ya dijimos, corresponde a Mateo, mismo que se convierte en la guía litúrgica, especialmente en los domingos del tiempo ordinario. Sin embargo, vamos a dejar en claro una cosa. Hay textos que no se leen en determinados momentos, pero sí en otros. Ya lo vamos a ver. Pero de que se lee el Evangelio completo, se lee. Lo que pasa es que los textos se distribuyen según la necesidad o según la espiritualidad del tiempo litúrgico que se esté viviendo. ¿Qué es el ciclo ferial? El término feria, bueno, cuando oímos feria se nos viene a la mente el chonguengue, la pachanga, las celebraciones que hacen en los municipios para su santo patrono. Sin embargo, feria en el sentido litúrgico hace referencia a los días entre lunes y sábado. Eh, pues miren, no hablo portugués, pero sí he sabido que en el portugués los días de lunes a viernes son ferias. Primera feria, segunda feria, tercera, cuarta y quinta feria. Eh, y estos pues tienen un ciclo bienal únicamente para la primera lectura y el salmo. Ciclo bienal dependiente del último número del año en curso. Tenemos así los años impares, que son aquellos que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9, y los pares que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Estamos en 2025, quiere decir que el ciclo ferial que tenemos en nuestra liturgia es el de los años impares. Y sin embargo, los evangelios son comunes a todos los años. Y en estos ciclos se proclama cada año el Evangelio de Mateo entre la semana 10 y 21 del tiempo ordinario. Eso es importante. Para darles el dato completo, el Evangelio de Marcos se lee desde la semana 1 hasta la 9 del tiempo ordinario. El de Mateo de la 10 a la 21. Y el de Lucas de la 22 a la 34. Actualmente, pues estamos en la semana 29, estamos leyendo a Lucas. Eso es importante que lo tengan presente. Podría repetirlo, hermano. Ok, en las semanas del 1 al 9 se lee el Evangelio de Marcos. De la 10 a la 21, Mateo. Y de la 22 a la 34, Lucas. Muy bien, ahora vamos a pasar de lleno a lo que nos interesa, que es el Evangelio de Mateo como tal. Y tiene unas fases narrativas o clasificaciones o secciones, si podemos llamarlo de esta manera. La primera sección del Evangelio de Mateo, bueno, en algunas creo que no en todas les puse en los capítulos, se los debo, pero bueno, para que tengan una idea. En la primera sección, que es la genealogía, nacimiento e infancia, abarca los capítulos del 1 al 2. Que esto recordemos que Mateo y Lucas son los únicos evangelios que narran el nacimiento y la infancia de nuestro Señor.
Luego viene una primera sección narrativa, capítulos 3 y 4, que contiene la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y las tentaciones en el desierto, así como el llamado de los primeros apóstoles. Luego viene el Sermón de la Montaña, que es el primer discurso de los cinco que tiene Mateo. Y este abarca los capítulos 5, 6 y 7. Algunos dicen que este es el discurso programático de nuestro Señor. Discurso programático quiere decir que en base a eso, Él actúa. ¿Y cuál es una importancia de este Sermón de la Montaña? La parte de la ley. Cuando Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley o los profetas, sino a darles cumplimiento. Y luego dice, se dijo a sus antepasados, ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo, amen a sus enemigos. Se dijo a sus antepasados, no matarás y el que mate será juzgado. Pues yo les digo que con solo que insultes a tu hermano ya lo mataste. No digo no digo la palabra que está ahí porque capaz YouTube me bloquea. Entre otras también, se dijo a sus antepasados, no cometerás adulterio, pero yo te digo que con solo que mires a una mujer deseándola ya has cometido adulterio. ¿Por qué es importante este aspecto de la ley? Porque recordemos por enésima vez, los destinatarios del Evangelio de Mateo son judíos convertidos al cristianismo y por lo tanto son personas muy apegadas a la ley. Y en este caso, si Jesús dice, se les dijo en el pasado, pero yo les digo, o no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, o cuando dice, traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes, porque en esto se resume la ley y los profetas. Mateo en ese caso está presentando a Jesús como un nuevo Moisés, o sea, como el nuevo legislador que le da al pueblo la ley definitiva, la alianza nueva y eterna. De ahí la importancia. Luego viene una segunda sección narrativa con algunos milagros, entre ellos la curación de la suegra de Pedro. Viene luego el discurso misionero, cuando Jesús ya designa a los 12 que le van a acompañar y les envía de dos en dos. Y antes de eso les da una gran instrucción indicándoles que entren, cuando entren a una aldea, que saluden deseando la paz, que si no los reciben, que se sacudan el polvo, en fin, las instrucciones. Luego viene una tercera sección narrativa. Luego ya en el capítulo 13 vendría el discurso en parábolas, que como su nombre lo dice, es una colección de parábolas en las que él explica los misterios del reino. En la siguiente sección narrativa vendría una parte muy importante en el capítulo 16, cuando Jesús se los lleva aparte y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? A lo que ellos responden, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y les pregunta él, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y le responde Pedro, tú eres el Mesías, y le contesta Jesús, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Después de esta cuarta sección narrativa viene el discurso eclesial, que ese discurso eclesial abarca cosas prácticas de una comunidad, como por ejemplo la corrección fraterna. Cuando dice, si tu hermano peca, llévatelo aparte y corrígelo a solas. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que conste por testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si en la comunidad hace caso, aléjate de él como de un pagano. Y da otras indicaciones también. Luego viene una nueva sección narrativa que abarca también la parte de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la expulsión de los mercaderes del templo, la maldición de la higuera y el enfrentamiento con los fariseos y saduceos.
Después de eso, en los capítulos 24 y 25, vendría el discurso escatológico, que como su nombre lo dice, es el que habla de las profecías, por decir así, del fin del mundo, utilizando las parábolas de los talentos, de las 10 vírgenes y sobre todo el relato del juicio universal, cuando dice que separará a las ovejas de las cabras, colocando a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Una vez que termine este discurso escatológico, nos adentramos en los capítulos 26, 27 y 28, que abarcaría la parte de la pasión, muerte y resurrección, es decir, el misterio pascual, que es el centro de nuestra fe. Fíjense que para los grandes estudiosos de la Biblia se dice que todos los evangelios son en realidad relatos de la pasión, muerte y resurrección con una amplia introducción. Es decir, puede eliminarse todo lo anterior, pero lo importante es que haya este relato del misterio pascual, que precisamente fue una de las bases que se utilizaron para no aceptar ciertos evangelios apócrifos, porque se saltaban esto y se dedicaban más a hablar de dichos de Jesús o algunos acontecimientos un tanto fantasiosos. Por ejemplo, en los famosos evangelios de la infancia de Jesús, que se habla de que una vez San José se equivocó en la medida de una cama y cortó la madera de más, y que el niño Jesús les tiró la tabla para que quedara igual a la otra, o que hizo unos pajaritos de barro y les dio vida. Bueno, un montón de fantasías. Pero en general aquí tenemos una panorámica del Evangelio de San Mateo, que igual ustedes lo pueden ir a constatar en sus Biblias. Pero vamos a ver que todo gira en torno, mejor dicho, a los 5 grandes discursos, que son el Sermón de la Montaña, el discurso misionero, el discurso en parábolas, el discurso eclesial y el discurso escatológico. De ahí viene la orientación catequética del Evangelio de Mateo. Ahora vamos a ver la presencia del Evangelio en cada uno de los momentos especiales del año litúrgico. Y en este caso nos vamos a ir al tiempo de Adviento y Navidad, al que muchos han llamado el tiempo de la manifestación. ¿Cuáles son las presencias que hace el Evangelio de San Mateo en el tiempo de Adviento y Navidad, que es básicamente uno solo, así como lo es Cuaresma y Pascua? Pues la primera participación de Mateo en un año litúrgico es el primer domingo de Adviento, capítulo 24, versículos 37 al 44. Repito, Mateo 24, 37, 44, que este pues es parte del discurso escatológico, cuando Jesús da instrucciones de estar vigilantes y alertas porque no saben a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. Recordemos que esa es la temática del primer domingo de Adviento, orientado hacia la venida escatológica del Señor al final de los tiempos. En el segundo domingo escuchamos el pasaje de Mateo 3, 1, 12. Repito, Mateo 3, 1, 12, que es básicamente la predicación de Juan el Bautista, quien invita a la conversión y les dice a sus oyentes, no crean, o sea, no se confíen en que son hijos de Abraham, porque Dios puede sacar hijos de Abraham hasta de estas piedras. Y les dice también, yo no soy quien ustedes piensan, detrás, yo les bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno al que no soy digno ni de desatarle la correa de las sandalias, y ese los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. En el tercer domingo de Adviento, escuchamos el pasaje de Mateo 11, 2, 11. Repito, Mateo 2, 11, 2, 11, que es el momento en que Juan el Bautista ya está preso en la fortaleza de Maqueronte y manda a preguntarle a Jesús por medio de unos emisarios, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y Jesús le manda a decir, digan a Juan lo que han visto y oído, los ojos ven, los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos caminan. Y cuando ellos se van, le dice a la multitud, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? No, fueron a ver a un hombre vestido con ropa lujosa. En los palacios pueden encontrar ese tipo de hombres. ¿Qué salieron a ver entonces? Un profeta.
y les digo que es más que un profeta. Es aquel de quien dijo el profeta, he aquí que envío mi mensajero delante de ti para que prepare tus caminos. Y en verdad les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. En este caso, pues, es por decir así un piropo o un halago que Jesús le hace a Juan el Bautista, declarándolo el mayor de los nacidos de mujer. Y luego en el cuarto domingo, en este caso correspondiente al ciclo A, tenemos el pasaje de Mateo 1, 18, 24. Repito, Mateo 1, 18, 24, que pues vamos a profundizar más sobre él en un momento. El 17 de diciembre, ¿por qué pongo aquí 17, 18? Porque recordemos que el Adviento se divide en dos partes. La primera, que es el Adviento escatológico, abarca desde el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre. Y luego del 17 al 24 de diciembre tenemos lo que se llaman las ferias mayores de Adviento, que ya hablan sobre el Adviento histórico, o sea, la venida histórica del Señor, la que ya se consumó. Y miren qué interesante la lectura que se nos ofrece para el 17 de diciembre, que es Mateo 1, 1, 17, o sea, el inicio. ¿Por qué es importante? Porque es la genealogía de nuestro Señor, o sea, sus antepasados, su árbol genealógico, si podemos decirlo. Que recordemos que es importante en la cultura judía saber desde dónde se viene. Y perdón por la palabra que voy a usar, sería como ver cuál es el pedigrí de uno, por decir algo. En este caso, empieza Mateo diciendo, libro de los orígenes del Señor Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí lo dice todo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Recordemos que David y Abraham son las figuras principales del judaísmo. Y relacionando a Jesús el Cristo con ellos, le da autoridad a todos estos judeocristianos. Y empieza. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede? Cuando en la parte final, y esto es muy importante, dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en los demás, cuando son varios hijos, se hace mención a ellos. Por ejemplo, cuando dice Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. O sea, alude que Judá no era hijo único. Luego dice Judá engendró de Tamar a Fares y Serach. Los menciona a ambos. Después llega Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Y aquí llegamos a una parte muy importante para defender no solo la perpetua virginidad de María, sino que Jesús fue hijo único, por decir así, de ese matrimonio. Porque dice claramente, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. No dice Jacob engendró a José y José engendró a Jesús, y mucho menos diría y José engendró a Jesús y a sus hermanos. Ni tampoco dice José, el esposo de María, de la cual nació Jesús y con la llamado Cristo y con la cual después procreó más hijos e hijas. No dice nada de eso. Así que hay una prueba fehaciente de la perpetua virginidad de María y de que Cristo es hijo único. Y luego concluye diciendo, de manera que las generaciones de Abraham a David son 14, 14 de David al destierro en Babilonia y del destierro en Babilonia hasta Cristo 14. Según nos decía el diácono Helio Alvarenga, que es un gran biblista, nos decía que realmente hubo más de 14 generaciones entre cada uno. Porque, por ejemplo, si tomamos en cuenta que cada persona es una generación, vamos a ser honestos. Eh, digamos, una mujer que tiene su hijo a los 20 años, ahí hay dos generaciones y hay una distancia de solo 20 años. Y luego este otro a los 25 tiene su hijo. O sea, no puede ser algo tan espaciado.
Sin embargo, ¿por qué se usa el número 14? Recordemos que el número 7 indica la perfección. Y si se habla de 14 es 7 por 2, 14. Quiere decir que es la plenitud de la perfección. Eso es importante. Los números en la Biblia o la gematría demuestra, o sea, son algo simbólico, algo que significa algo. En este caso, como les dije, 7 por 2, 14, la plenitud de la perfección. Y luego, el 18 de diciembre, se proclama el mismo evangelio de este cuarto domingo de Adviento, que es la continuación, Lucas 1, 18, 24. Cuando dice, el nacimiento de Cristo fue de la siguiente manera. Estaba su madre María descomprometida con un hombre llamado José, descendiente de David, pero antes de que vivieran juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, que era un hombre justo, no queriendo dejarla en evidencia, decidió repudiarla en secreto. Pensando en esto estaba cuando se durmió y un ángel en sueños le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo en llevarte a María, tu mujer, porque el hijo que espera es obra del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Paréntesis. Esa profecía de Isaías fue 700 años antes. Continúa. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María su esposa. Hasta ahí se lee ese día, tanto el cuarto domingo como en la feria del 18 de diciembre. Sin embargo, en la misa vespertina de la vigilia de Navidad, que vamos a aclarar algo. Perdón. La solemnidad de la Natividad del Señor es la única que tiene cuatro formularios distintos de misa. Tenemos la misa vespertina de la vigilia de Navidad, que esa se celebra en la tarde y primeras horas de la noche del 24 de diciembre. El Adviento termina con la hora nona del 24 de diciembre, o sea, a las 3. De 4 en adelante hasta como a las 7 se debería celebrar la misa vespertina de la vigilia de Navidad. Luego viene la que antes se le llamaba misa de medianoche o misa del gallo, que en la actualidad ya simplemente se le llama misa de la noche, la cual se recomendaría que debería ser de 8 de la noche en adelante. Luego viene la misa de la aurora, que es al amanecer del día 25 y que desgraciadamente se está perdiendo porque ya casi nadie la celebra. Y por último, la misa del día de Navidad, que puede celebrarse a cualquier hora del 25 de diciembre. Pues bien, en esta misa vespertina se lee todo el primer capítulo de Mateo, tanto la genealogía, aunque esa parte puede omitirse, y luego lo que hemos leído, pero agregándole el versículo 25, porque nos habíamos quedado en el 24 que dice, cuando José despertó del sueño, se levantó e hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a María en su casa. Pero luego viene el versículo 25 y sin que hubiera tenido relaciones con ella dio a luz a su hijo, a quien puso el nombre de Jesús. Ahí está el versículo que hacía falta. Y ya con eso se completa todo el primer capítulo del Evangelio de Mateo. Luego seguimos con la fiesta de los niños inocentes, de los santos niños inocentes, y el texto es Mateo 2 13 18. Repito, Mateo 2 13 18. Y se lee completo ese pasaje, que ya lo conocemos. Luego viene la fiesta de la Sagrada Familia, que toma parte de esta misma perícopa, pero con algunos agregados. La primera parte va del 2 13 15, cuando el ángel se le aparece en sueños a José y le dice, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate ahí hasta que te ordene, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y huyó a Egipto. Y así se cumplió la profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Ok, pero luego se salta al 19, o sea, omitiendo toda la parte de la matanza de los inocentes, cuando viene el desenlace de la historia.
En este caso, el ángel se le vuelve a aparecer a José y le dice, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matarlo. José regresó, pero tuvo miedo de ir a Judea al enterarse de que Arquelao reinaba en lugar de su padre, por lo que avisado en sueños se retiró a Nazaret. Así que ahí tenemos en este caso la historia de la Sagrada Familia según Mateo, que es Mateo 2 13 15 y luego del 19 al 23. Algo importante de ver aquí, y si lo han notado, en el Evangelio de Lucas, la interacción del ángel Gabriel es con María y directamente. En cambio, en Mateo, la interacción del ángel, a quien no se le da nombre, pero sabemos que es Gabriel, la interacción se da con José y es a través de sueños. Recordemos que el judaísmo pues era una cultura más patriarcal y por lo tanto era como más lógico pensar que el mensajero divino interactuaría con la cabeza de familia, en este caso el varón, que con la mujer. El penúltimo pasaje de Mateo que leemos en este tiempo de Adviento Navidad es el de la Epifanía del Señor, que es el capítulo 2 que es el versículos capítulo 2 del 1 al versículos 12. del 1 al Repito, 12. por favor, los micrófonos. Ok. El capítulo 2 versículos del 1 al 12. ¿Qué sucede aquí? Recordemos cuando dice que llegan los magos de Oriente y preguntan dónde está el rey que acababa de nacer, porque vienen a adorarlo y bueno, se da toda esta parte y concluye cuando dice que los magos fueron advertidos en sueños de que no debían volver a Herodes y regresaron a su tierra por otro camino. Algo importante de valorar aquí, que ni se menciona el nombre de los magos, no se dice que eran reyes y no dice cuántos eran. Porque si ustedes leen el versículo 1 dice, unos magos de Oriente. No dice cuántos, solo dice unos magos de Oriente. La tradición afirma que eran tres por los regalos, oro, incienso y mirra. Y ya los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar ya son cosas de la tradición o de los evangelios apócrifos. Pero en el evangelio no dice nada al respecto. Además, en realidad no son magos, sino hombres sabios. Porque, por ejemplo, en inglés, al hablar de tres reyes magos, se dice three wise men, que quiere decir tres hombres sabios. Pero se les llamaban magos porque eran astrólogos, o sea, personas que estudiaban las estrellas. Y finalizamos con el bautismo del Señor en el capítulo tercero. No puse la cita, pero es en el capítulo tercero, que a diferencia de Marcos y Lucas, donde solo hacen una breve mención de que Jesús fue bautizado, Mateo nos ofrece un diálogo entre Jesús y Juan el Bautista en el momento que se produce el bautismo. Juan se niega y le dice, soy yo el que debería ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y Jesús le dice, déjame hacerlo por ahora, porque es necesario que cumplamos la voluntad del Padre. Así que Juan aceptó y bueno, ya sabemos, vino el Espíritu Santo sobre él y todo eso. Mateo es el único que nos muestra ese breve diálogo entre Jesús y Juan el Bautista. Y este es el Evangelio de Mateo en el tiempo de Adviento y Navidad. Ahora nos vamos con Cuaresma y Pascua. Que miren, no vamos a hablar de la parte del tiempo ordinario porque es la mayoría y no nos quedaría tiempo, pero ahí les invito a que puedan buscarlo. Y en el caso de Cuaresma, Pascua, ¿cuáles son las apariciones de Mateo? De entrada, el miércoles de ceniza, que ya sabemos, el día que inicia la Cuaresma, tenemos un extracto del Sermón de la Montaña, que es Mateo 6 del 1 al 6 y luego se salta del 16 al 18. ¿Qué nos dice ese evangelio? Tengan cuidado de no practicar sus obras de misericordia delante de los hombres, porque de lo contrario no tendrán recompensa de parte de Dios. ¿Y qué dice? Cuando des limosna, no lo anuncies al son de trompeta como los hipócritas, para que todos lo vean. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, y cuida que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve los secretos te premiará. Luego dice, cuando ores, no imites a los hipócritas,
que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que vean, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Luego omite toda la parte de al orar no multipliquen las palabras y luego el Padre Nuestro. Se salta todo eso y se pasa directamente a la parte que dice, cuando ayunes, no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran su apariencia para demostrarle a los demás que están ayunando. Yo les aseguro que ya tienen su recompensa. Tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que ve en lo secreto. Ese es el pasaje de Mateo del miércoles de ceniza. Luego lo volvemos a escuchar el primer domingo de Cuaresma en el capítulo 4, versículos del 1 al 11, que son las tentaciones de Jesús en el desierto. Que si bien Marcos menciona que Jesús fue tentado, no especifica más nada. Mateo y Lucas son los que mencionan las tentaciones y las tres son comunes. Convertir las piedras en pan, aventarse de la parte alta del templo y adorar al diablo para obtener los reinos de la tierra. La única diferencia es que Mateo los presenta en este orden: el pan, tirarse de la parte alta y adorar al diablo. Lucas los presenta: el pan, adorar al diablo y tirarse de la parte alta. Así que solo da ese pequeño cambio, pero básicamente las tentaciones son las mismas. Además de que Lucas añade, y el diablo se retiró a la espera de otra oportunidad. Mateo no lo dice. Volvemos a leer a Mateo el segundo domingo de Cuaresma, capítulo 17, versículos del 1 al 9, que es la transfiguración del Señor, temática común de los segundos domingos de Cuaresma. El domingo de Ramos lo escuchamos dos veces. En la entrada triunfal, el Evangelio de la entrada triunfal que se lee antes de iniciar la procesión, que en este caso es Mateo 21 del 1 al 11, y en el relato de la pasión, que abarca desde el capítulo 26 versículo 14, hasta el capítulo 27 versículo 66. Luego lo volvemos a escuchar el miércoles santo, en el capítulo 26 versículos del 14 al 25, cuando se dice que se habla de la traición de Judas, mejor dicho, que Judas va, ofrece entregarlo y luego termina con la famosa frase, ¿seré yo, maestro? A lo que Jesús responde, tú lo has dicho. Eso es el miércoles santo. Se vuelve a leer en la vigilia pascual cuando se relata la resurrección del Señor. Lo tenemos nuevamente en la octava de Pascua, el lunes de la octava de Pascua, que es el único día que se lee ese evangelio, cuando después de que Jesús se aparece a las mujeres, los guardias fueron a hablar con los miembros del Sanedrín para contarles lo sucedido, y luego las autoridades judías les dijeron, digan que mientras dormían los discípulos robaron el cadáver y se lo llevaron. Y si tienen problemas con el gobernador, nosotros les ayudaremos. Y dicen que hasta les dieron mordida, o sea, les pagaron soborno. ¿Y cómo concluye Mateo esa parte? Esa versión sigue circulando entre los judíos hasta el día de hoy, o sea, en la fecha en que se elaboró el Evangelio. Y luego en la ascensión, en la solemnidad de la ascensión del Señor, se nos vuelve a leer a Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20, o sea, los últimos versículos, cuando Jesús les dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que les he mandado. Y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y básicamente, pues es lo que podemos ofrecer sobre la presencia de Mateo en el ciclo A. Y antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, vamos a dejar algo en claro. Recordemos que cada uno de los evangelios, así como tiene sus cosas comunes,
también tiene sus cosas particulares y la iglesia opta por no repetir pasajes que son comunes y si los repite es porque tal vez aún dentro de lo común tengan sus particularidades. Y por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, cuando el magistrado Jairo va a pedirle a Jesús por su hija, le dice que la hija ya ha muerto, pero que él tiene fe de que puede resucitarla. En cambio, en Marcos y Lucas le dice que su hija está agonizando. Otro ejemplo, en la curación del criado del centurión romano, Mateo y Marcos hablan de que es el mismo centurión el que va y le pide el favor a Jesús. En Lucas envía mensajeros porque le dice que no es digno ni siquiera de presentársele. Otro ejemplo, Mateo y Lucas tienen el sermón más programático de Jesús, pero en Mateo lo desarrolla como el sermón de la montaña en 3 capítulos y Lucas lo desarrolla como el sermón de la llanura en un solo capítulo. Dirán, ¿cuál es el verdadero? Los dos. ¿Por qué los dos? Bueno, aquí todos ustedes son catequistas. Y estoy seguro que una misma enseñanza la han dado durante muchos años a grupos diferentes. Y a pesar de que la enseñanza sea la misma, la forma de darla no ha sido igual. Así que Jesús, como todo buen maestro, posiblemente dio las mismas enseñanzas en varias ocasiones para públicos distintos. Y mientras Mateo quiso rescatar el Sermón de la Montaña más extenso, Lucas prefirió incluir la versión más resumida de la llanura. Pero el contenido es el mismo, el discurso programático de Jesús. Así que aprovechar al máximo lo que este Evangelio nos dice.